¿No? Bueno, profe, buenas tardes. Primero que todo, agradecerle por darnos la entrevista, por ayudarnos también. Y solamente le queríamos hacer ciertas preguntas, no le vamos a quitar mucho de su tiempo. ¿Puedo comenzar? La primera pregunta es, ¿en qué campo de la nutrición trabaja usted? Bueno, ahora se ha ampliado un poquito más mi campo, porque cuando yo salgo de la universidad, el campo que yo tenía pensado era netamente nutrición deportiva. Ahora estoy en docencia también. Mira, no era mi intención, les soy sincero, yo terminé la universidad con la intención de trabajar totalmente con nutrición deportiva, atendiendo deportistas o personas físicamente activas, pero por ahí mi camino se amplió un poquito y mira, ahora estoy también como docente. Sí, con respecto a, ¿usted considera que la cineantropometría es importante para su ejercicio profesional y por qué? No, yo no considero que sea importante. Yo considero que es fundamental. Sí, es fundamental. De hecho, yo cuando trabajo a manera particular con mis pacientes, sean deportistas, personas que buscan estética o que buscan salud, a todos los evalúo con medidas antropométricas y determino composición corporal y a partir de ello, pues ya ponemos los objetivos, etcétera, etcétera. Yo pues entendí esto antes incluso de salir de la universidad, algo así como ustedes que están llevando el curso, más o menos, así creo que por tercer año, segundo año, si no me equivoco, llevé un curso de cineantropometría, no de la universidad, porque yo no tuve en la malla curricular ni siquiera nutrición deportiva, eh, pero lo llevé aparte, ¿de acuerdo? Y pues entendí la importancia de la cineantropometría como disciplina, ¿no? Para el correcto desempeño del profesional de la nutrición, sobre todo si vas a tratar con deportistas y personas físicamente activas. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué otros métodos de valorización de la composición corporal ha utilizado? He utilizado en algún momento, yo que tanto la critico, he utilizado la impedancia, ¿no? Digamos que es un método práctico, sí, pero dejé de utilizarlo justamente cuando me di cuenta de la el gran margen de error que tenía, ¿no? Hay muchos factores que uno tiene que tratar de controlar, variables que uno tiene que controlar para que salgan los resultados, digamos, lo más acercado a la realidad y lamentablemente con la impedancia, por ejemplo, no, no hay hay mucho error, mucho margen de error. Ahora, la otra metodología, bueno, yo utilizo las medidas antropométricas, no he tenido hasta el día de hoy la suerte, la posibilidad de trabajar con DEXA, con densitometría ósea, solo he trabajado con medidas antropométricas y con bioimpedancia, pero como les digo, no recomiendo mucho utilizar bioimpedancia. Perfecto, Eh, profe. ¿Y cuál es ese proceso para que pueda usted hacer esa evaluación antropométrica? O sea, ¿cómo lo hace? ¿Con qué secuencia sigue? Bueno, Sería. ya ustedes van a ir viendo eh, clase a clase en sus cursos cómo es que se realiza el proceso. Por ahí tengo algunos pacientes que tal vez conozcan y también sepan cómo realizo el proceso de mediciones. Yo normalmente empiezo en una consulta, empiezo primero saludando al paciente, le indico qué es lo que vamos a realizar, qué medidas, qué es lo primero, ¿no? Yo normalmente la consulta la divido en tres partes. La primera es la parte de saludo al paciente y le comento que vamos a realizar las mediciones antropométricas para poder determinar la composición corporal y a partir de ello ir poniéndonos objetivos. Posteriormente a ello viene la parte en la cual ya determino los requerimientos del paciente, conversando con ella, con él, determino en qué momento del día está realizando actividades físicas, determino los requerimientos calóricos y proteicos, ¿no? O sea, con el conversatorio.
Y ya posteriormente a ello, el plan nutricional se lo envío 24 horas a 48 horas después a su correo. En cuanto a las medidas antropométricas, yo en lo particular, que es como el ISA dicta, empiezo con marcando, ¿no? Haciendo las marcas antropométricas, los puntos, y primero identifico los puntos antropométricos, los puntos anatómicos, y a partir de la identificación de los puntos anatómicos voy haciendo las marcas para determinar el lugar donde voy a medir pliegues, perímetros, etcétera, etcétera. Y una vez que termino de hacer ello, ya tengo el conglomerado de todas las medidas y tengo lugar a determinar la composición corporal. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Una de las preguntas es, ¿cuántos pliegues llega a medir? Sinceramente, 6. Suficiente. Son los necesarios. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los pliegues que miden? Los pliegues que evalúo: tricipital, subescapular, supraespinal, abdominal, muslo medial y pantorrilla. Posteriormente, en algunos casos, puedo evaluar el pliegue del bíceps. No lo recomiendo mucho, igual que el pliegue ilíaco, porque son muy variables, varían mucho. En algunos casos se evalúan para poder ver algunos cambios en pacientes específicos. Y en algunos casos he medido también el pliegue pectoral, sobre todo en pacientes por estética que sufren de ginecomastia. Ok, gracias. Yo tenía una consulta, y es más que nada sobre las medidas antropométricas en el deporte. Sabemos que en este tema es fundamental realizarlos, pero ¿qué tan fundamental sería realizarlo en personas que tal vez tienen una rutina normal? Una rutina de trabajo, estudio. A ver, yo en lo particular, por ejemplo, ustedes van a aprender que existen varias metodologías para la determinación de la composición corporal. Una de ellas es el método pentacompartimental, el de Deborah Kerry Ross, que ese yo lo utilizo en deportistas de alto rendimiento, ¿no? Para determinar porcentaje de grasa, de masa, porcentaje de tejido adiposo, masa muscular, masa ósea, masa residual y masa de piel. Los 5 componentes. Eso normalmente lo recomiendo para deportistas de alto rendimiento. Posteriormente a ello, deportistas o personas que buscan mejorar la estética corporal, utilizo otra metodología que es no creo que lo vean en el curso, se llama GREC, que es el grupo español de cineantropometría, que utiliza el método tetra compartimental de 4 componentes, donde el software que tengo y que utilizo de ellos me permite tener 2 datos importantísimos, y que con esos igual puedes trabajar, que es masa muscular y masa grasa. Porque después la masa ósea del paciente no va a variar, ¿no? O sea, tú le puedes manejar la dieta y el peso de los huesos va a seguir siendo el mismo. El peso de la piel también. Y el peso de los órganos, pues no tiene por qué variar el peso del estómago, el peso del hígado, el peso de los riñones. Entonces, no es necesario. Yo utilizo este software que me permite tener masa grasa y masa muscular, porque son los 2 componentes que varían. Si yo cambio mi peso, es o porque aumenté la grasita o porque aumenté el músculo. Entonces, trabajo con con este software para pacientes físicamente activos, para pacientes que no son necesariamente muy deportistas, o pacientes también sedentarios. Ahora, cambia la cuestión cuando son pacientes a veces que son muy obesos. Cuando tienen demasiada grasita, ya no es necesario hacerle los 6 pliegues, todos los perímetros. Porque sabes que si algo va a bajar de peso, si baja de peso, ahí sí netamente la grasa. Pero igual utilizo 4 pliegues nada más. Además que es un poquito complicado a veces incluso medir. Ustedes han visto el caliper.
el caliper tiene 80 milímetros, no lo tengo a la mano, pero hay personas que el caliper no le cierra. O sea, no llega el caliper, o sea, tú haces y el caliper se abre todo y aún así no cierra el pliegue del paciente. Ahí tienes que utilizar otras alternativas. Yo utilizo, por ejemplo, perímetros de cintura, utilizo, básicamente, incluso en ellos solamente a veces se puede trabajar con perímetro de cintura. Dependiendo digamos, que del objetivo y dependiendo sobre todo del paciente, uno utiliza la metodología. Pero si me preguntan, en general, sí evalúo a casi todos mis pacientes con la metodología de determinarles cantidad de grasa y cantidad de masa muscular. ¿Con qué finalidad? Porque sé que esos componentes son los que se van a movilizar. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el protocolo que está siguiendo para evaluar a sus pacientes en esta situación de pandemia? Bueno, en la primera parte de la pandemia, cuando todos estamos encerrados en casa, no podíamos salir o salían muy pocas personas, ahora sabemos más, utilizaba, en el tiempo de la pandemia, lo que realizaba era pedirles a los pacientes que se tomen fotos y mediante las fotos analizaba el cambio de la composición corporal. No es, pues, no era lo ideal, pero era lo que teníamos a la mano en ese momento. Y era la única forma de trabajar. Además, le pedía al mismo paciente que pueda medirse el perímetro de cintura, más o menos lo adiestraba de cómo se mide el perímetro de cintura, el perímetro de brazo relajado y el perímetro de brazo contraído. Más o menos para hacerme una idea de cómo iba la composición corporal, sobre todo el perímetro de cintura, que varía mucho, y también la cantidad de masa muscular en el brazo. Era una de las formas que tenía para poder trabajar, era lo que teníamos en ese momento, y las fotos ayudaban mucho. Ya después, volviendo a la presencialidad, como es que lo manejo a día de hoy, utilizo, como les había comentado, dependiendo del paciente y dependiendo también, que es algo muy importante, la disponibilidad de materiales que tenga, porque yo no cuento actualmente con un antropómetro para poder medir los 5 componentes. Yo tengo que buscar los instrumentos. Yo actualmente cuento básicamente con mi cinta métrica y mi caliper, y con eso puedo determinar cantidad de masa muscular y cantidad de masa grasa. En algunos pacientes utilizo el protocolo Isaac y en algunos pacientes utilizo el protocolo de la GREC, como les expliqué hace un momento, del Grupo Español de Cine Antropometría, que al fin y al cabo me permiten ambos protocolos tener la cantidad de grasa y de masa muscular, que es con lo que se trabaja. Si uno aumenta o baja de peso, es porque disminuyó, porque aumentó masa muscular o masa grasa. La profesora nos explicó algo así, que los antropometristas suelen usar un ayudante para que vaya tomando los apuntes de las medidas. Por el tema del COVID, tal vez los toma usted mismo o sigue teniendo un ayudante. Voy a decir la verdad, ¿ya? Nunca he tenido ayudante. Nunca he tenido la suerte de tener un ayudante. Nunca he tenido la suerte. Normalmente es un antropometrista y un anotador, el que apunta los datos que el antropometrista va midiendo. Aunque ahora que lo dicen, algún momento cuando fui a evaluar al Club Sporting Cristal, éramos 2 antropometristas y una persona que anotaba. Fue la única vez que tuve un anotador. Después, siempre que he trabajado en consultoría, yo he evaluado y yo mismo he apuntado. Y respecto a los protocolos que usted tiene en su consultorio, tal vez es un espacio más amplio de lo que era antes o ha cambiado otras cosas. Bueno, antes yo evaluaba a mis pacientes a domicilio, yo iba a sus domicilios. Posteriormente, se dio lo de la pandemia, accedí a tener mi consultorio y sí busqué que tenga una puerta de entrada y también tengo una puerta hacia un tragaluz, así que tengo ahí una mayor ventilación para darle un poco más de seguridad al paciente, porque hay pacientes pues que obviamente como cualquiera se va a preocupar, y yo también tengo que ver por mi salud. Entonces accedí a eso, a un consultorio con una puerta a un tragaluz, y bueno, antes de que ingrese la persona igual, no le tomo la temperatura, te voy a ser sincero, pero sí busco que antes de que ingrese, incluso a la sala de estar del consultorio, se le desinfecte completamente. Nosotros como estudiantes, ¿qué consejos nos daría
para, bueno, ya que estamos iniciando este aprendizaje, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Chicos, ustedes, bueno, se trata de eso. En realidad, cada generación que sale tiene mayor posibilidad de acceso a información. Me acuerdo que en mis tiempos me decían igualito a los profesores, ustedes tienen ahora la computadora, que tienen esto, que tienen el otro. Sí, bueno, pero no había tanta información como la hay a día de hoy. A día de hoy incluso ustedes tienen más información que la que yo tenía anteriormente y tienen mucha más base de datos. Tienen profesores que se preocupan mucho por ustedes, explótenlos, eh, y tienen sobre todo cursos en esta malla curricular, cursos en UPN, que yo la verdad sí saludo mucho. Yo no he llevado nutrición deportiva, yo recién me especialicé cuando salí de la universidad, igual que su profesora Diana, seguro, también se lo va a decir. No llevamos ningún curso de cineantropometría, todos nosotros nos hemos especializado ya fuera de la universidad. Y es un gran gusto desde mi parte, si a mí me preguntan, es un gran gusto que ustedes ya salgan con todas estos, o salgan de la universidad con estos conocimientos. Mi recomendación, saquen el máximo provecho. Estudien, es momento de estudiar, es momento en que se dediquen neta e íntegramente al estudio. Sé que a veces, pues, por cosas de la vida, alguno va a tener que va a tener que trabajar o que desenvolverse en una u otra cosa, pero denle casi todo el tiempo que tengan a los estudios. Es el momento, chicos, es el momento de estudiar, de ser unas esponjitas, ustedes son unas esponjitas ahorita que están absorbiendo todo el conocimiento que se les brinda. Y como yo ya han llevado algunos cursos conmigo, siempre les voy a decir y siempre les voy a recalcar. Las ciencias básicas, bioquímica y fisiología, lo más importante para poder entender la nutrición. Muchas gracias por la respuesta.